Amén. Soberano Dios y Padre nuestro, sus hijos reunidos en este santo día, en las horas sagradas de este santo sábado, gozosos y agradecidos, porque al extendernos la vida, nos hemos podido reunir una vez más para seguir estudiando su palabra, para seguir estudiando los escritos inspirados, los escritos guiados e iluminados por el Espíritu Santo. Gracias, bondadoso Padre, porque a través del estudio de todo lo que el Señor dirigió a estos siervos, nosotros hoy estamos siendo fortalecidos en la fe. Gracias porque a través de este estudio el Señor nos protege contra los vientos de doctrina, contra doctrinas de demonios que inundan el mundo. Bondadoso Padre, gracias porque al extendernos la vida, el tiempo de gracia, nos permite reunirnos con nuestros hermanos, sus familias, las personas que les acompañan en sus hogares. Gracias por las personas que en un tiempo cercano de nuestro grupo. Gracias, bondadoso Señor, por todas estas bendiciones. Y al disponernos al estudio de su palabra, rogamos, Señor, la dirección de su Espíritu Santo, la compañía de sus santos ángeles, y que por su divina piedad y misericordia hacia cada uno de nosotros, nos haga dignos, Señor, de trazar su palabra, nos limpie, Señor, todo lo que debe ser limpiado en nuestras vidas. Padre Celestial, bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestros hermanos que están en los diferentes lugares del mundo, trazando su palabra, reunidos, congregados, alabando y dando loor y honra a nuestro Creador, al Creador de los cielos y la tierra. Muchas gracias las expresamos, Señor, reconociendo que como indignos necesitamos de su misericordia y de su perdón, que su preciosa sangre nos limpie de todo mal, de todo peligro y de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, Amén. 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 Bueno, mis hermanos, un feliz santo sábado para todos. El Señor les bendiga. Y yo sé que todos estamos muy contentos, muy gozosos de estar nuevamente reunidos en este santo día, dispuestos a continuar con el estudio de su palabra, dispuestos a estar muy atentos, compartiendo, eh, emitiendo sus pensamientos, lo que a través de este estudio el Señor pueda colocar en nuestros corazones, en nuestra mente. También lo podemos expresar no solamente aquí en esta sala de Zoom, sino a todas las personas con las que a diario nos tenemos que relacionar o que el Señor coloca en nuestro camino. Así es de que, hermanos, bienvenidos y nuevamente un feliz santo sábado. Recordemos que estamos estudiando el texto, el libro del pastor Rab Larson, La palabra se hizo carne. 100 años de cristología en el adventismo del séptimo día. 100 años que ya tenemos muy grabadas en nuestra mente esa fecha de inicio y esa fecha que él a ese espacio de tiempo lo ha llamado 100 años de cristología. 1852-1952. Estamos en la sección 4 y exactamente en
el capítulo 19. Estamos próximos a terminar el capítulo 19. El nuevo pronunciamiento cristológico, un análisis de la evidencia. Ese análisis de la evidencia, en ese análisis de estas evidencias, el pastor Rab Larson nos llevó a que conociéramos esas primeras declaraciones que aparecieron en revistas y posteriormente en el libro Preguntas sobre Doctrinas, y especialmente en la última evidencia donde más se ha gastado tiempo en conocer lo que allí se escribió y en estudiar el análisis al que nos ha llevado el pastor Rab Larson, que fue el libro Movimiento de Destino. El sábado anterior terminamos de estudiar las 19 declaraciones escritas en ese libro, cuyo autor, Leroy Frun, sacó de declaraciones de una carta conocida por todos, la carta Baker. De ahí sacó 19 declaraciones y las restantes declaraciones de otros escritos de los pioneros, de los diferentes editores que escribían en las Review and Herald o en Signos de los Tiempos. Al terminar esas 19 declaraciones, el pastor Rab Larson nos llevó a una conclusión, ¿no? Una conclusión sobre qué se podría decir que de esas 19 declaraciones, de lo escrito y de lo agregado como interpretaciones privadas del escritor Leroy Frun. Dice que esa conclusión, estoy hablando de lo escrito en la página 153, hermanos, para quienes tengan el libro en físico y para quienes lo tengan en su computador o en el teléfono, página 153, dice que nuestra conclusión acerca del valor de esas evidencias, de cada una de las citas que usó Leroy Frun para apoyar su tesis. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la tesis de Leroy Frun? Que Cristo tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Y la conclusión que nos expone él es que estas evidencias son insuficientes como para obtener lo que él se había propuesto. Pues de esas 19 declaraciones muestran hechos, esas 19 declaraciones muestran hechos que se aceptan sin preguntas, o sea, sin inquietarse, por parte de personas que se pueden ubicar a ambos lados, es decir, dudan entre si el Señor Jesús tomó la naturaleza sin pecado o la naturaleza caída de Adán. Además dice que el peso de esos argumentos fue llevado a través de interpretaciones que él o sus colaboradores agregaron a esos escritos. Ninguna de esas interpretaciones, dice él, puede soportar la luz de la investigación. ¿Y por qué ninguna de ellas puede soportar la luz de la investigación? Pues porque, en primer lugar, fueron sacadas arbitrariamente de una carta conocida, la carta Baker, y porque las muchas declaraciones leídas, estudiadas por nosotros acá en este libro, 400 declaraciones de Elena de White, dicen todo lo contrario de lo que está proponiendo el señor Leroy Frun. Luego él nos llevó a que miráramos cuál era la convicción acerca de esta doctrina de parte de otro pionero, Ellen J. Wagoner, que con los escritos de él, algunos escritos de él fueron también
tomados y desvirtuados, como lo hicieron con los escritos de Elena de White en esta carta, y dice que desvirtuaron algunas declaraciones de Waggoner a través del mismo procedimiento que le han aplicado a las declaraciones de la profeta del Señor, haciendo que los dos, Elena de White y Waggoner, aparecieran como apoyadores de esa doctrina de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza no caída de Adán. Una doctrina que ambos, ya conocemos los escritos, por lo menos las referencias sacadas en este libro, usadas en este libro, de que ambos habían rechazado firmemente esa doctrina. Dice, por eso el pastor Rab Larson siempre nos remite a que miremos la sección 3 de este libro, porque en la sección 3 están las innumerables declaraciones, alrededor de unas 1200 declaraciones hechas por pioneros y por la profeta del Señor, Elena G. de White. Cuando ya ven que no soportan la luz de la investigación, a la luz de la Biblia, a la luz del espíritu de profecía y de los numerosos escritos de los pioneros, entonces Leroy Froom llama a los que aceptamos y creemos los escritos de la Biblia y los escritos del espíritu de profecía, donde se habla de la perfecta y correcta naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, nos llama una posición errada de una minoría. Una posición errada de una minoría, o como lo dijimos, lo que dicen en el libro del pastor que escribió a las cartas, a las 7 cartas a las iglesias, en el momento en que se estaba dando esta crisis de 1956-57, de que era una porción de lunáticos los que creían en estas cosas, los que escribían, ¿sí? El autor, el pastor Larson, nos menciona 3 libros: Preguntas sobre doctrinas, Movimiento de destino y la sección 7A del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día. Dice que estos libros fácilmente la persona que quiera conocer lo escrito allí acerca de esta doctrina, lo va a encontrar muy fácilmente. Dice que se pueden encontrar en cualquier biblioteca de un colegio adventista del Séptimo Día, pero que cuando el estudiante vaya a esos libros, tenga en cuenta 3 características importantes, además de todas las que hemos aprendido acá. Por ejemplo, hemos aprendido cómo han hecho interpretaciones de pasajes de los escritos de Elena de White, cómo han hecho un uso incorrecto de palabras, como por ejemplo la de impecabilidad, como por ejemplo la de vicariamente o vicario, cómo han explicado los escritos de Elena de White a través de las interpretaciones de ellos, no a través de otros escritos de Elena de White, que es lo correcto. Si uno quiere saber si de pronto en alguna lectura de algún libro uno no entiende determinado pasaje, determinado fragmento, ¿dónde puede uno ir a buscar realmente qué es lo que el autor está diciendo ahí? Pues leyendo otros libros del autor donde toque el mismo tema. Bueno, ¿qué más han hecho? Han violado el contexto general, el contexto inmediato. Han violado los pasos correctos para hacer una investigación. Y ahora él nos da 3 características, las vamos a recordar, de que hay en esos escritos de estos autores que han hecho interpretaciones, que han ayudado, se han convertido en ayudadores de Elena de White porque ella no pudo expresar lo que quería decir, según ellos.
Y el primer aspecto, la primera característica que nos señala el pastor Rab Larson es que ellos le dan poca importancia a los registros históricos. Para ellos la historia no es importante, de tal manera que pues ellos no se pueden considerar como estos adventistas históricos, porque para ellos los registros históricos pues son dejados a un lado. Dice, ellos le dan poca importancia a los registros, estoy en la página 154, a los registros históricos en relación con el consenso de creencias cristianas. Ese consenso de esas creencias cristianas de esos 100 años de cristología, pues están las declaraciones de Elena de White, de Waggoner, de una hueste o una nube de testigos, para que no los llamen como una minoría. No eran la minoría, hermanos. Nosotros ya lo hemos estudiado. No eran la minoría. Eran una hueste de testigos que incluían presidente de conferencia, vicepresidentes, secretarios, presidentes de uniones, editores de la Review and Herald, de Signos de los Tiempos y de muchos otros escritos. Todo esto es ignorado. Todo esto fue ignorado. La segunda característica que nos señala el pastor es la violencia con la cual los testimonios de Elena de White y Waggoner, en donde le arrancan sus contextos y quieren entrarlos dentro de una estructura cristológica calvinista. Dice el pastor que esto inspira temor. ¿Por qué? O sea, buscan a toda máquina, a todo, como decimos nosotros por acá, a todo valor, cueste lo que les cueste, eh, torcer, violar escritos para que aparezcan como si los escritos de Elena de White, de Waggoner y de toda esta hueste de testigos, como si fueran calvinistas, como lo son ellos hoy. Pareciera que no hubiese hecho ninguna diferencia lo que dijeron los escritores con lo que ellos escriben ahora. Dice, es difícil imaginar qué tipo de declaración cristológica hubiese sido necesario para que pudiese permanecer ante la presión de tales métodos enérgicos. Considere, por ejemplo, la siguiente declaración que está en el deseado de todas las gentes. Habría sido casi una infinita humillación para el Hijo de Dios tomar la naturaleza del hombre, aun cuando Adán permaneció en su inocencia en el Edén. Esa no fue la que tomó. Dice, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la raza había sido debilitada por 4000 años de pecado. Como cada hijo de Adán, él aceptó los resultados de la obra de la gran ley de la herencia. Si nosotros estudiamos, recordamos todo lo que hemos estudiado, comprendemos fácilmente lo que quiere decir este pasaje, escrito en el deseado de todas las gentes, como para que ellos vengan a retorcer y a querer mostrar que Elena de White, Waggoner y todos estos escritores creían en una naturaleza no caída. Si estas palabras, lo que acabamos de leer, si esto significa que Cristo vino en la naturaleza no caída, entonces habrá que dejar de lado todas las intenciones de expresar fe en las palabras, porque cualquier palabra puede significar cualquier cosa. Y eso es lo que ellos quieren que los lectores o los oidores más bien aprendan, ¿no? El significado que ellos le quieran dar, aceptarlo y no irse al análisis
de lo que realmente significan estos escritos. Entonces, la segunda característica es esa violenta declaración que hacen de los escritos de Elena de White, de Waggoner y de toda hueste de testigos. Y la tercera característica que nos da el pastor dice el curioso y frecuentemente usado recurso dialéctico, a través del cual se propone que los adventistas del séptimo día creen que el Cristo encarnado tenía una naturaleza que era tanto caída como no caída. Cuando nos dicen que ese curioso y frecuentemente usado recurso dialéctico se refiere a esas, dice que la dialéctica usa herramientas para construir argumentos, para refutar y poder llegar y llevar a otros a una determinada conclusión. Y esto es lo que vamos a continuar en este sábado estudiando, entendiendo cuál es ese recurso dialéctico que han venido utilizando para crear simplemente confusión. Como lo dice más adelante, para dejar la mente confusa, intrigada, pero no motivada a profundizar, a realmente esclarecer la verdad. Entonces, cuando escuchemos esa palabra dialéctica, simplemente son herramientas que se utilizan para construir argumentos. ¿Qué construyó, qué herramientas usó Leroy Frun en su libro Movimiento de Destino? Pues tomó declaraciones de la carta Baker y les agregó sus interpretaciones, le violó el contexto general, el contexto inmediato. Esa es una herramienta para poder que él utilizó para construir su argumento. ¿Cuál era el argumento de él? Que el Señor Jesús tomó una naturaleza no caída, es decir, naturaleza de Adán antes del pecado. Refutó y llegó él y ha llevado a otros a tomar o asumir una conclusión. Los adventistas creen que Cristo, el último Adán, poseía en su lado humano una naturaleza como aquella del primer Adán, y que esa naturaleza estaba en desventaja por los efectos debilitantes de 4000 años de incursiones pecaminosas en el cuerpo del hombre y en su sistema nervioso. Eso es lo que ellos expresan que creen los adventistas, pero no son todos los adventistas. Dice, siguiendo este padrón, siguiendo este registro, siguiendo como el modelo que han venido utilizando, Fromm típicamente colocó una serie de declaraciones con las cuales intentó, gracias a Dios, que intentó y le funcionó y le ha funcionado para quienes están hoy creyendo en los escritos de estas personas. Intentó probar que Cristo vino en la naturaleza no caída de Adán. Y por eso en la declaración 17, que ya la estudiamos, utilizó la palabra no obstante, que dijimos que también podemos reemplazarla por no obstante, podemos decir también a pesar de, por ejemplo, el ejemplo que les coloqué era que decía el equipo perdió el partido, no obstante, jugó bien. Ahorita nos van a dar más ejemplos, poco más claros, para entender qué son esos recursos dialécticos utilizados por ellos.
No obstante, y continúa con algunas declaraciones hechas por Elena de White o Waggoner, de que Cristo vino en la naturaleza caída del hombre. La cristología adventista del séptimo día es así representada como si poseyese una imposibilidad incongruente e ilógica de que la naturaleza humana puede ser al mismo tiempo caída y no caída. Entonces, aclaremos bien esto. Cuando en la declaración 17, usada por Leroy Froom, vamos a recordar la declaración 17, dice: no obstante, Cristo tomó la naturaleza del hombre después que después que la raza había vagado durante 4000 años desde el Edén y de su estado original de pureza y honradez. El pastor Rab Larson, califica a esta declaración como algo chocante, como algo fastidioso, porque nuevamente dice, cuando introduce esta palabra, está llevando a sus lectores a que tomen la posición de que al hablar de la naturaleza del Señor Jesús, ella fue al mismo tiempo caída y no caída. Ese es el objetivo de utilizar esa expresión, no obstante. Dice, si fuese posible quedarnos con ambas declaraciones, aun cuando son proposiciones mutuamente exclusivas al mismo tiempo, entonces es posible que aceptemos muchas otras posibilidades en el uso de palabras. Por ejemplo, si nosotros decimos el sol es caliente y no obstante también el sol es frío. Si decimos la tierra es redonda y no obstante, pues la tierra también es plana. El acusado es culpable y no obstante el acusado es también inocente. Nosotros, ¿qué estamos entendiendo entonces ahí? ¿O a qué lleva la gente estas declaraciones? A que dos cosas que son totalmente opuestas, que se excluyen, entonces vienen a ser ahora posibles. El sol es caliente, pero no obstante, el sol también es frío. Y a través de los recursos de la dialéctica utilizada por estos escritores, pues han llevado entonces a lo que dice aquí, a la cristología adventista del séptimo día, a que acepte que el Señor Jesús tomó la naturaleza no caída de Adán. No obstante, después de 4000 años de pecado, entonces, donde el pecado había hecho sus incursiones y sus efectos en el cuerpo y en la mente, pues eso está diciendo entonces también tomó la naturaleza no caída. La mente puede quedar intrigada por las ventajas prácticas inherentes en algunas de estas proposiciones. Claro, lleva a la mente a quedar intrigada. Bueno, ¿al fin es frío o es caliente? ¿Cómo puede ser que a la vez sea las dos cosas? Si una cuenta, si una deuda que uno tiene, puede ser adecuadamente descrita como siendo al mismo tiempo tanto paga como impaga. Si la cuenta ya se pagó, quedó pagada, pero a la vez que se pagó puede quedar no paga. Un hombre casado o un hombre casado y soltero. El señor tal eh, es casado, no obstante es soltero. Al fin, ¿qué es? ¿Soltero o casado?
Algunos pueden inclinarse a ver ventajas prácticas en este tipo de arreglos, pero es evidente que un significado tan extenso en el uso de palabras haría con que la realidad fuese imposible de ser descubierta. Entonces, estos recursos dialécticos hacen o llevan a la mente a que entonces diga, la realidad es imposible de ser descubierta y la verdad imposible de ser expresada o definida en palabras. Entonces no existiría la verdad, porque entonces la verdad, según estos recursos dialécticos, es imposible de ser expresada o definida en palabras. Habría que descubrir otros medios de poder expresar la verdad. Preguntémonos o mirémonos, hermanos, hasta dónde pueden llevar la mente de las personas que simplemente se convierten como en usos, como en unos jarrones o vasos donde, o un recipiente donde uno lo utiliza para guardar y echar cosas y echar cosas. Así puede estar la mente de muchas personas que están escuchando sábado tras sábado este tipo de argumentos para llevar a demostrar que los fundamentos o pilares establecidos por nuestros pioneros durante esos 50 años de trabajo intenso, de estudio fervoroso, dirigidos por el Espíritu Santo, vayan ahora a decir que fueron un grupo de herejes, que quien recurra al escrito de un pionero no tiene nada de adventista. ¿Qué pensamos de esto, hermanos? Abandonaron por completo las sendas antiguas y que están rechazando al mismo Dios, porque tenemos que comprender que la profeta del Señor tiene más de 400 citas afirmando la naturaleza caída de Cristo. Y eso no se lo inventó ella, ya fue dirigida por Dios. Y anoche en el estudio, algo que yo sentí de gozo y de gratitud a Dios es la validez de los testimonios. Es que estamos viendo, estamos siendo, somos una generación bendecida en ese sentido, de que podemos, estamos viendo el cumplimiento de lo escrito, de lo profetizado por Elena de White, de los escritos de los pioneros. Y realmente es muy triste estar en esta condición en donde la mente es llevada a, a estar bajo estas enseñanzas como si fueran misteriosas, como si la verdad no pudiera ser expresada o definida, cuando el Señor ha dicho cuáles fueron las palabras del Señor Jesús en cuanto a la verdad. ¿Qué versículos podríamos utilizar para refutar esto que están diciendo aquí? Juan 17:17. ¿Qué dice, hermano Jairo? ¿Qué nos dice Juan 17, hermano Jairo, o algún hermano que lo busque? Yo soy, Que está mala la señal.
Sí, hermana, para a mí por ratos también. Dice, "Ay, Sí, ahorita me pude conectar hace como media hora porque no podía, se iba, y quedaba muda. Hermana, pues lo poco que he escuchado ha sido maravillosamente interesante y muy valioso para mí. Espero que para las demás personas también lo podamos entender a través de la influencia del Espíritu Santo. Y, y hay parte, yo he tenido problemas con la memoria. Muchas cosas no las memorizo, pero algunas llegan. Y una cosa que el Señor dice, o unas palabras que el Señor dice, o el apóstol Pablo, no sé quién lo dice, que la verdad nos hará libres. Cuando nosotros creemos en la verdad de Dios, en la verdad de la palabra de Dios, eso nos hace libres. ¿De qué nos hace libres? De la opresión del pecado, del de la engaño. opresión Mm. del engaño, de la mentira, de todo. Y cuando el Señor dice que todo pasará, mas su palabra no pasará, es porque su palabra es verdad y eso nos hace libres. La naturaleza que Dios tomó cuando vino, cuando decidió, eso no fue improvisado, hermanos, eso fue planeado y edificado por Dios antes que nosotros existiéramos. Cuando Dios decidió hacer este mundo, Él todo lo sabe, Él estaba seguro que Satanás iba a ser enviado acá y que aquí le iban a poner cuidado y que aquí iban a obedecer sus mentiras. Y Él hizo un plan de salvación para nosotros, aún antes que nosotros existiésemos. Entonces, eso no es algo improvisado. Y Él sabía que su naturaleza iba a ser como nosotros, porque si Adán, sin tener naturaleza pecadora, se dejó vencer de las mentiras de Satanás, pues también Él como humano podía demostrarnos, o sea, o hacernos entender que como humanos, con naturaleza caída, como Él nació, podíamos vencer el pecado. Y cuando nosotros anhelamos ir al cielo, es porque ya hemos vencido el pecado. Nacimos en pecado, pero vencemos el pecado con la ayuda del Espíritu Santo y el poder y la sangre preciosa de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que nos quiere, Satanás es tan astuto que quiere hacernos creer ahora en las raíces de nuestras creencias, porque seguimos siendo adventistas del séptimo día, pero desafortunadamente los que empezaron terminaron mal. Nosotros quieren hacernos creer que Jesús nació sin pecado y por eso venció. Mentira, eso es mentira, ninguno debe creer eso. Y que como pecadores no podemos vencer el pecado, también es mentira, porque cuando nosotros se nos asegura que no entrará nada sucio al cielo y que no podrá estar en el trono de Dios en la eternidad, si llevamos un solo vestigio de pecado, entonces por eso Satanás quiere que nosotros nos confiemos, que sigamos pecando para perder la eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le creemos a Dios de que sí se puede dejar de pecar y podemos andar en unión con el Señor, lo podemos lograr porque la fuerza no es de nosotros, es del Señor Jesús, de nuestra propia voluntad, tiene que ir ahí. O sea, lo humano de nosotros unido con lo divino de Dios, para poder vencer, así como el Señor Jesús pudo vencer el pecado como humano, pero unido con su Padre, nunca se desconectó de su Padre. Entonces nosotros Gracias, también hermana. también podemos ser libres, porque dice, toda alma que pecare, ciertamente morirá. Y eso nos garantiza a nosotros que Jesús sí trajo la naturaleza de Adán después del pecado, porque si no, él no hubiera muerto, porque ninguna persona que no hubiera tenido la naturaleza de nosotros después de Adán, que pecó, no, nadie. ¿Y cuál es la garantía de que si nosotros morimos con la seguridad que fueron borrados nuestros pecados en el libro de la muerte, podemos resucitar? Pues la garantía que Dios nos dio al no pecar como humano. Eso nos da el pasaporte para poder ser salvos. Porque ningún alma que pecare vivirá, ciertamente morirá, dice la Hermanita, palabra de Dios. Si nosotros tenemos los pecados todavía guardados por allá sin confesar, pues el día que muramos vamos a morir engañados creyendo que vamos a resucitar y que Jesús nos va a transformar cuando nos lleve para el cielo. Eso es una mentira muy grande que nosotros tenemos que todos los días pedirle al Señor que nos enseñe cómo poder entender esa enseñanza tan maravillosa. Muchas gracias, hermano. bueno, gracias, hermanita. Sí. Entonces, Hermanita Argenis, sí, hermano. hermanita Argenis, qué pena. Hermana Dalila, Sí, señor. escuché que su merced hace un momentico expresó la frase, nacimos en pecado.
¿Eso está bien o hay que corregir algo? Ah, no, ahí me equivoqué, hermano, sino que nacimos con descendencia al pecado, Ah, pero, sí. y al niño, por ejemplo, yo un día ahí les iba a preguntar a ustedes eso, porque tengo ahí como dándomele vueltas cuando el teléfono no quiere sacar la señal, como dándome vueltas ahí patinando. Por ejemplo, un niño nace hasta los 7 años, tengo entendido, ¿cierto? Es que comienza ya a tener conciencia de lo que es pecado y se le inculpa de pecado, pues, si hace algo que no debe hacer. Eh, entonces, si un niño nace, por ejemplo, aislado de toda influencia de pecado y eso, por ejemplo, no sé, en algún hogar donde no lo dejen participar de nada, estudie en su casa y todo eso, y si ese niño nunca peca, él es como el Señor Jesús, o sea, llega a ser como el Señor Jesús, porque si no peca, pero nació con la tendencia al pecado, ¿puede algún ser humano poder tomar esa figura que el Señor Jesús tomó? Yo no sé si yo estoy equivocada, pero yo pienso que cuando nosotros aceptamos a Jesús, pues antes yo pequé. Cometí muchos errores porque no conocía la verdad, pero cuando conocí a Jesús, comencé a luchar contra todas esas tendencias al pecado, de mentir, de robar. Bueno, yo nunca robé, pero sí mentía, sí decía mentiras, de pronto cometí otros errores, violé el sábado, bueno, cosas así. Entonces, pero al aceptar a Jesús, mi nombre toma otra figura. Ya puedo ser anotada en el libro de la vida, con la maravillosa esperanza de ser salva. Entonces, esa es la incógnita que yo tengo. Ya, hermanita, bueno, Y, muy bien. y, y si Está un bien, niño hermano. nunca peca, ¿cómo se figura eso? Como yo, o Ya, sea, ya, yo ya. pienso eso. Permítame entonces, lo voy a explicar. Bueno, hermanita, bueno, yo creo que nosotros llevamos ya casi un año estudiando este tema. Sí, sí, Hemos denunciado la doctrina de demonios de la Iglesia Católica y los calvinistas del pecado original. Y hemos puesto la base bíblica y de espíritu de profecía para enseñar claramente que nosotros no nacimos en pecado ni en estado de depravación, ni nacimos entonces con el pecado original. Eso está muy claro. ujú. Es bueno sacar tiempo para repasar los temas, los fundamentos y todo eso. Bueno, al respecto de su inquietud, hermana, a estas alturas de la vida, yo pienso de que, hermana, modestamente le voy a sugerir Sí, señor. cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, encontramos que Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia Ajá. presenta a todo ser humano, con excepción de Cristo, violando la ley, en pecado. ¿Por qué? No porque haya nacido en pecado, sino porque su tendencia pecaminosa, su naturaleza caída que hereda, ¿sí? No el pecado, sino la tendencia, la inclinación a pecar, la herencia de las enfermedades, en algún momento de la vida nos lleva a todos, porque así lo dice Dios, a todos por igual nos lleva a pecar. Una Sí, persona, como usted imagina, una persona que nace en un hogar, tendría que irse totalmente aislado a una parte donde solo va a conocer la palabra de Dios, donde solamente va a conocer lo bueno, y aún así podría pecar. su herencia carnal con la que trae, en algún momento de la vida, cuando se enfrente al mal o cuando quizás se vea tentado, en algún momento va a ceder. Para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, no nos imaginemos una película en la mente de alguien que nace y que vive por allá nómada para nunca más pecar. Eso es entrar en especulaciones. Sí, Sencillamente, la palabra de Dios dice que en este mundo todo ser humano no nace pecador, pero nace con tendencia al pecado y que el pecado es la infracción de la ley. En algún momento de la vida, Noé, Moisés, José, Daniel, María, la madre de Jesús, la madre de David, todas las personas, con excepción de Jesús, en algún momento violamos la ley, pecamos, y eso es lo que está escrito. Hermanita Argenis, continúe, por favor. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Entonces, la hermanita María Doris nos escribió en el chat eh, la referencia de San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el hermano Jairo nos dijo,
Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, no es cierto lo que los escritores que utilizan estos recursos dialécticos, toda esta palabrería, para decir que entonces la verdad es imposible de ser expresada o definida en palabras. Tu palabra es la verdad. La verdad está en la Biblia. El Señor Jesucristo es la verdad. Entonces dice que tenemos nosotros que recordar, tenemos que recordarnos a nosotros mismos en este punto que las declaraciones de Elena de White y de Waggoner, tomadas en sí mismas, no contienen tales enigmas, como decir, el sol es caliente, no obstante también es frío. Ese es un enigma que, ¿cómo se puede resolver? Al fin, ¿qué es? ¿Frío o caliente? ¿En qué momento frío? ¿En qué momento caliente? Bueno, contienen tales enigmas. Un enigma es algo que se expresa de una manera oscura, es decir, que su significado es difícil, ¿no? De explicar, de entender. Son como, digamos, declaraciones llenas de artificios. Ellos dos en ningún momento tienen estos enigmas. Ellas o ellos, los escritos, son consistentes, en ellos consistente y claramente sus autores, Elena de White y Waggoner, expresan su convicción acerca de que nuestro Salvador vino a la tierra en la naturaleza caída del hombre, porque esto era requerido por las circunstancias de su misión. ¿Cuál era la misión del Señor Jesús? Venir a salvar al hombre que había caído y que estaba en su naturaleza caída. Esa era esa era la circunstancia de su mención y se requería que él tomara también esa misma naturaleza y ya lo hemos estudiado reiteradamente. Era necesario que él viviera nuestras propias experiencias, que conociera a fondo nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras luchas. Recordemos también que la muy utilizada carta Baker, la cual es analizada en este libro en páginas que ya lo hicimos y que están al finalizar de este libro, las páginas de este libro, en ninguna parte en esta carta dice que Cristo vino a la tierra con naturaleza no caída. Lo que ellos han intentado es interpretar como para que parezca diciendo eso, que no es la verdad. El resultado de esta interpretación, ¿cuál ha sido el resultado de esas interpretaciones que ellos le han agregado a estas porciones tomadas arbitrariamente? Cuando uno dice arbitrariamente, es decir, estas fueron tomadas porque les servían a ellos para malinterpretarlas. Dice, esto ha causado, o lo que esto ha llevado a causar es que tanto en el interior como exteriormente de la iglesia se muestre que Elena de White se contradice a sí misma, una conclusión que por ningún motivo es requerida por las evidencias, es decir, las evidencias que hemos nosotros conocido, leído, estudiado, en ningún momento nos pueden llevar a esa conclusión. Las contradicciones son la obra de los intérpretes, no la obra de Elena de White. La obra de Elena de White fue siempre mostrar al verdadero Jesús, al verdadero Cristo en su naturaleza, mostrar su obra. Entre tanto, sin embargo, el desafío Hermanita Ángeles, qué pena, escúcheme, ¿en qué página estamos? Discúlpeme. en la 156. Muchas gracias. Ahora nos lleva a que revisemos algunas otras cosas hechas por
por los que escriben. Dice, el desafío de revisar nuestra historia para poder dejarla de acuerdo con la nueva cristología fue proseguida con vigor. Es decir, no solamente han alterado los escritos de Elena de White, los han malinterpretado, igual que los de Waggoner, sino que vamos a mirar que continuaron en esta actitud de alterar libros. Esa obra o esa labor fue proseguida con vigor, con energía, con afán, dice. El pasaje en lecturas de la Biblia, el pasaje en lecturas de la Biblia fue revisado para que armonizara con las nuevas opiniones. Hicieron cambios para que armonicen con la nueva opinión acerca de la naturaleza del Señor Jesús. El libro Drama de las Edades, escrito por W. H. Branson, el cual en la edición de 1950 decía que Cristo tomó naturaleza pecaminosa del hombre. Ya en la edición de 1953 le quitaron la palabra pecaminosa y aparece naturaleza actual del hombre. En 1952, F. D. Nichol produjo un libro llamado Respuestas a Objeciones, en el cual él tomó la misma posición que aparecía en la editorial que acabamos de analizar, que es la opuesta a la tomada en un libro anterior por otro editor. Entonces, todos los cambios que se han hecho para que armonicen con la posición, con la nueva cristología. Hermanita Argenis, Sí, hermano. esta persona, cuando dice ahí, cuando hemos resaltado, ¿no? Interesante que diga que en el libro, lecturas de la Biblia para el círculo del hogar, ¿no? Bible Readings, fue revisado para que armonizara con las nuevas opiniones. O sea, ese libro fue intervenido. También el libro El drama de las edades, y menciona a W. H. Branson, que era el presidente de la conferencia general que se enfermó y tuvo que renunciar al cargo para que sea colocado Figur, ¿no? R. Figur. Y entonces dicen que si Branson no se hubiera enfermado y hubiera seguido, posiblemente este cambio no se hubiera realizado. Pues dicen los que especulan, ¿no? Sin embargo, Satanás no iba a cejar sus esfuerzos y notemos aquí, hermanos, que el testimonio del pastor Rallarjon es que estos libros fueron intervenidos y los mandaron a recoger de las librerías. Algunos los desecharon, otros los volvieron a editar ya colocándole la nueva interpretación evangélica. Gracias, hermanita. Por eso dice aquí el pastor que el desafío de revisar nuestra historia para poder dejarla de acuerdo con la nueva cristología fue proseguida con vigor. ¿Sí? Estaban pues, no cejaban en el trabajo de poder alterar lo que fuera, lo que estuviera en sus manos para que todo empezara a armonizar con esa nueva posición, con esa nueva cristología. El Hermana pastor... Argenis, mire, este trabajo que hicieron los dirigentes de la Conferencia General en estos años, imaginémonos, hermanos, de darse el trabajo, claro que este trabajo lo hicieron primero los evangélicos, ¿no? Los evangélicos calvinistas, Barhaus y Walter Martin. Ellos llegaron un día, por esos años, en 1957, llegaron con unas maletas llenas de los libros de la denominación adventista, donde sus pastores, los pioneros y la hermana White sostenían la naturaleza caída del hombre.
Y estos señores llegaron, recogieron esos libros, los estudiaron y los llevaron allí, hermanos, a esa reunión y abrieron la maleta y les comenzaron a mostrar en cada libro donde decían esos libros que Cristo tomó la naturaleza caída. Y entonces este trabajo que hicieron los jesuitas, en principio, Martin y Barnhouse, se lo dieron a conocer a los adventistas y les dijeron, si ustedes no cambian esto, si ustedes no corrigen esto, no los vamos a llamar iglesia, no los vamos a llamar nuestros hermanos y se quedarán en el estatus de secta. Y estos dirigentes, estos secuaces de Satanás, hicieron esto que el pastor Ralph Lawson está dando testimonio. Mandaron a recoger los libros y le cambiaron las partes o los párrafos donde, o las palabras donde afirmaba que Cristo vino con naturaleza caída. Y lo mismo hicieron los jesuitas con los escritos de la hermana White. También los han leído, también los tienen en sus casas, en sus bibliotecas. Ellos los han leído detenidamente y ellos han intervenido en el patrimonio White. Por eso ya viene inclusive libros como El deseo de todas las gentes con el sello del Vaticano. Y ellos han cambiado en los libros de la hermana White muchas cosas. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros echemos mano de los escritos antiguos, conozcamos la historia y estas nuevas versiones del conflicto de los siglos, del deseo de todas las gentes, realmente vienen ya impregnadas con el cianuro jesuita y todos estos libros vienen ya con esa nueva teología. Por eso, hermanos, en las escuelas sabáticas, eso da asco ponerse uno a estudiar esos folletos porque realmente viene ahí la doctrina jesuita, hermana Argenis. Qué pena. Gracias, hermano Carlos, muchas gracias. Bueno, luego nos cuenta el pastor Rab Larson lo sucedido con M.L. Andreasen. Recordemos que él escribió Cartas a las Iglesias. El pastor en ese libro, Cartas a las Iglesias, dice que alega que los oficiales del White State, los fideicomisarios del patrimonio de Elena de White, estaban ahora más cercanos a la sugestión de que algunas notas al pie de página fuesen adicionadas a los libros de Elena de White para que así los lectores pudiesen estar seguros de que los estaban entendiendo correctamente. Es decir, se estaba agregando allá algunas explicaciones que nosotros llamamos el pie de página, dando explicaciones para que los que fueran a leer esos libros los entendieran correctamente. Pero ¿qué era lo que estaban agregando? Explicaciones o interpretaciones hechas por ellos, ¿no? No hechas por el escritor o la escritora. A eso es lo que se le llama, hermanita Argenis, interpretación privada. Interpretación privada, donde estos eruditos de Satanás ponen su concepto, lo que ellos entienden, obviamente, ¿no? Influenciados por la doctrina jesuita, la doctrina calvinista, y mucha gente ha sido llevada al engaño por esto. Muchos creen en esto, hermanos, da tristeza ver cantidad de gente que cuando uno les enseña la verdad, prefieren creer en los seres humanos, en los hombres, los han endiosado, han caído en el pecado de la idolatría y prefieren creer en los escritos humanos y no en los escritos de la profeta de Dios. Y han creado prejuicios muy serios, porque cuando uno les ofrece compartirles un libro de los pioneros, de los que nosotros hemos recibido, no los reciben. Es como ese temor a que, como cuando uno le ofrece algo a los testigos de Jehová, ¿no? Ellos tienen prohibido leer otra cosa que no sean
los libros de lo que ellos editan allá, de su casa fundadora, eh, se niegan a recibirlo. ¿Por qué? Pues es que sus dirigentes les han dicho de una manera impresionante, grotesca, que si usted busca leer a un pionero, usted no es un adventista, no tiene nada de adventista. ¿Y cómo se le va a ocurrir leer Hermana, una lectura de un pionero cuando fueron una masa, un montón de herejes, ¿sí? Entonces se ha creado un prejuicio que solamente con la constancia y el poder de la oración va a hacer que nos reciban algunos libros. Ya yo tengo un joven que viene acá eh, cierto día de la semana y nos trae lo que en la fundación a la que él pertenece, una fundación entre comillas de sostén propio, pues elaboran cosas muy, muy saludables, el pan integral y otras cosas. Y siempre que viene, pues tenemos una media hora de conversar y ya me recibió, está leyendo eh, el Gran Movimiento Adventista y le regalé este libro, el del que estamos estudiando, La palabra se hizo carne. Y cuando él viene, me dice, estoy en tal página, estoy leyendo esto, y si hay algo para explicarle, adicionarle, se hace. Entonces, solamente con él no le ha dicho todavía a todos los compañeros con los cuales está en esa fundación los libros que está leyendo. Yo le dije, cuando ya usted se sienta bien preparado, bien, que haya terminado su lectura, compártaselo a su director, a ver qué dice, qué tal que terminen todos leyendo allá en estudio, pues estos libros. Entonces, pero ellos tienen han creado prejuicio. ¿Sí, hermana? hermana, es que yo quería aportar algo que me está pasando y que con lo que su merced y el hermano están explicando, lo entiendo con mucha claridad y voy a dar mi opinión respecto a lo que yo creo que está pasando, pues, porque yo recuerdo que cuando yo acepté el Evangelio, de pronto era un poco más puro. Ya había comenzado la apostasía subliminalmente, pues por debajo de cuerda, ya eso estaba minado, pero todavía habían hermanos que le enseñaban a uno unas verdades que lo arraigaron a uno. De hecho, todavía estamos y hemos encontrado una verdad mucho más amplia porque habíamos estado embolatados. Y es que nosotros, yo me acuerdo que cuando uno tenía contacto con los evangélicos y eso, y uno les explicaba con la humildad que Dios le da a uno para llevar a las personas a los pies de Jesús en una verdad real, esa gente es como poseída, hermana. O sea, los evangélicos tienen un espíritu de como querer, es lo que ellos digan y así estén equivocados, ellos no lo aceptan. Es como una cosa horrible, es algo que yo nunca he podido entender. Porque, por ejemplo, nosotras, por ejemplo, usted me llamó y me dijo, hermana, mire esto, yo le aporté cosas y esto y lo otro, y nos unimos con una humildad de querer aprender realmente lo que podía ser nuestra salvación y nuestra fianza en una fe genuina y nunca nos rebelamos, nunca interpelamos, nunca, o sea, escuchamos y lo que vimos que era real, aceptarlo, aceptamos y aquí estamos, luchando por esa salvación tan maravillosa que Dios ofreció en la cruz. Pero ellos no aceptan, hermano. Es muy difícil convencer a un evangélico, a un testigo. Esos testigos son terribles. Es muy difícil. Yo tengo buenos amigos testigos y les he dado libros y todo, pero esa gente no da, ellos no ceden un pedacito. Y en este momento a mí me están atacando. Aquí trajeron a uno de los ancianos a orar por mí. Y si usted hubiera escuchado esa oración que ellos hicieron por mí. Ay, hermana, yo temblaba, yo decía, Dios mío. O sea, no de que me iban a convencer, sino de ver, o sea, el mismo espíritu que tienen los otros, lo asumieron ellos. Ellos aceptaron ese espíritu de rebelión, y ellos, y por ejemplo, mi hija, ella va a la iglesia nominal, o sea, la corporativa. Y ella cada vez me dice, usted no tiene ni voz ni voto porque usted traicionó a Jesús y me echa piedras. ¿Y yo qué hago? Yo no le refuto nada, yo no le digo nada. Yo la miro con un amor
de madre y sufro por eso y estoy orando y ayunando por ella para que de pronto, yo no, yo sí ya hice esto. ¿Qué día vino el anciano? Porque inauguraron la iglesia donde yo asistía antes y ella asiste ahí. Y entonces me dijeron, hermana, la queremos invitar a la inauguración, que no es que yo le dije, no, me da pena, pero no puedo ir, porque tengo un compromiso el sábado y era pues estar en la iglesia, acá con ustedes. Entonces, bueno, entonces mi hija me dijo, ¿cuál compromiso? ¿Será el compromiso? Y empezó a echar cosas ahí. Yo me subí y me arrodillé a orar y me puse a orar y le pedí a Dios que me diera la paciencia al Santo Jod, porque ¿qué más hago? Hermano, y espero quiero decirles algo públicamente para que todos mis hermanos me tengan en cuenta sus oraciones. Estoy haciendo planes con mi Señor para irme con la ayuda de Dios el otro año para mi casa y poder estar libre de que nadie me diga, no haga esto, lo otro. En fin, es una situación un poco incómoda y difícil porque pues yo nunca había vivido esto y ahorita lo estoy viviendo de una manera incómoda. Y pues lo único que hago es orar y pedirle al Señor que me ayude, que me enseñe cómo poder salir de acá cuanto antes. Tuve 6 meses en la casa desocupada, ese es el único medio de ingreso que yo tengo. Fueron 6 meses sin coger ni un peso. Algunos ahorritos que tenía por ahí para mis pasajes, pues han ido. Y ahorita pues estoy ahí tratando de sobresalir y haciéndome un propósito de poder reunir algo para poderme ir el otro año, si Dios me lo permite, que me dé la salud para irme para allá y poner alguna cosa allá, alguna venta de algo para poder sobrevivir. Yo como no soy capaz de pedirle a nadie, hermana, ni a mis Bueno, hijos, ni a nadie. hermanita, Yo si no gracias tengo, no por... tengo, y si tengo, pues la gloria sea para Dios. Entonces, hermanos, ese espíritu de rebeldía que ellos tienen, lo tiene la iglesia adventista corporativa ahora. Ellos creen que todos los demás que no están con ellos son enemigos, son poseídos del demonio. Uy, la oración que hicieron por mí, a mí me dejó sin palabras, hermano. Gracias, Entonces, hermana. es el mismo espíritu. Ellos tienen un espíritu horrible. Bueno, hermanita, Gracias, hermanita. Gracias, hermanita. gracias. Vamos a tener entonces nuestros hermanos en Oren, oración a nuestra hermana oren para por que mí. pueda Sí, ubicar su casa y bueno, el Señor le apareje lo mejor que pueda para su estado de salud, para su estado emocional. Gracias, hermana sí, Dalí. amén, hermano. Entonces, Sí, señor. Bueno, muy agregando amable lo por dejarme compartir agregando mi algo inquietud. gracias, hermana. Agregando algo pequeño de lo que decía nuestra hermana. Uno ve fácilmente que una persona que llamamos cristiana, evangélica, llega a determinado pueblo, ¿sí? Y pues si no está la iglesia que lleva el nombre en donde donde ella se congregaba en otro sitio, en otro pueblo, en otra localidad, ellos fácilmente pueden ir a cualquiera de las denominaciones evangélicas que hay ahí en ese nuevo pueblo, digamos, ¿sí? Pero, pero nunca poder decir, bueno, no hay ninguna iglesia evangélica aquí, pues entonces voy a ir a la adventista. Eso jamás se ha visto que sea pues, algo por iniciativa propia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay una gran diferencia, había una gran diferencia entre estas iglesias y la iglesia adventista. Hoy en día, ya como dice aquí la expresión de Waggoner, está más cerca o están dentro de Roma, están más cerca de Roma o están más adentro de lo que ellos creen de Roma, ¿sí? Entonces, y cuando ellos de pronto tienen alguna conversación con uno, que sepan que es adventista, uno les nota el cambio de actitud, se vuelven como en un tono agresivo. Y lo que decía la hermana Dalila, también lo he notado con los adventistas de la corporación hacia nosotros, ¿sí? Se vuelven ya con un tono agresivo, ya un poco más alejados, ¿sí? Bueno, de pronto no dejan de saludarnos si nos encontramos en algún lugar, pero ya no es lo mismo, ¿sí? Entonces, pues eso, mi hermana Dalila simplemente es el espíritu de este enemigo que los lleva a tomar esa actitud. Bueno, entonces estábamos hablando de lo que ellos hicieron con los libros mencionados,
lecturas de la Biblia, drama de las edades, respuestas a objeciones y lo que el pastor M.L. Andreasen estaba alegando, lo que le estaban haciendo, agregándole a ese pie de páginas interpretaciones privadas para que los que leyeran pudieran entender correctamente. Aquí el pastor Rab Larson nos habla de que él tenía traducidas cartas a las iglesias, que son 31 páginas. Gracias a Dios nosotros ya disponemos de esos libros. Es un libro pequeño, Cartas a las Iglesias, y también tan interesante como el terremoto evangélico, como lo que estamos leyendo. Andreasen perdió sus credenciales ministeriales debido a esas cartas que él dirigió a las iglesias, aun cuando yo creo que posteriormente le fueron restauradas. Pues en lo que hemos leído en libros anteriores, les devolvieron las credenciales una vez que el pastor falleció. Otros que protestaron, así como protestó el pastor M.L. Andreasen, otros que protestaron antes contra estos nuevos puntos de vista y que fueron disciplinados fueron William Grottier, Donald Short y Robert Whelan. Dentro de los años recientes, 2 folletos de la escuela sabática han tomado puntos de vista opuestos en relación a la humanidad de Cristo. Yo creo que ahora ya no solamente son 2 folletos de escuela sabática, ya vendrán todos con la misma, contaminados con esta doctrina de demonios. El pueblo adventista alrededor del mundo ha sido incluido en la discusión, quiéranlo o no. ¿Qué entendemos por esta frase, hermanos? El pueblo adventista alrededor del mundo ha sido incluido en la discusión, quiéranlo o no. Bueno, todo el que esté allá, digámoslo así, en la organización adventista, alimentándose de estos proyectos que van a todo el mundo, todos estos libros y estas revistas que imprimen y que los venden en todos los idiomas, pues están involucrados en este tema, o sea, están involucrados en este engaño, están siendo llevados al error por medio de toda esta literatura que ellos venden, que ellos sacan allí, ya viene contaminada, y los folletos de escuela sabática y todo. Y por lo tanto, dice, gracias hermana Ángela, es exactamente lo que debemos entender por esta frase. Los obreros adventistas están, por lo tanto, enfrentando la necesidad de tomar conocimiento del problema. Mientras no se tenga conocimiento de esto, pues seguimos sintiéndonos bien, cómodos, vamos bien. Esperemos la venida del Señor, que cuando Él venga nos va a quitar este carácter, nos va a transformar según la transformación que ellos esperan. Mientras no se adquiera este conocimiento de toda esta problemática, pues seguiremos tranquilos. Con la publicación de los volúmenes empastados con los artículos de Elena de White en la Review and Herald y en Signos de los Tiempos, la evidencia primaria más importante está al alcance de los miembros de cualquier iglesia adventista. Entonces, se han publicado volúmenes empastados con los artículos escritos por Elena de White en la Review and Herald y en Signos de los Tiempos. Eso se constituye, estos artículos empastados, en una fuente primaria, es decir, ir a la fuente original, ¿no? Primaria y más importante, que está al alcance de cada uno de nosotros, de cualquier iglesia adventista. Existe aún una pequeña esperanza de que esto continúe adelante porque tiene muchas implicaciones.
Consideraremos esto en el capítulo 21. Entonces, en el capítulo 21 de este libro se van a considerar las muchas implicaciones que tiene este problema, que tiene el desconocimiento de esta nueva cristología. Y como la interpretación que le dan a la cita de la hermana White, donde dice que vendría una nueva organización, se escribirían libros de una nueva, no recuerdo la palabra que dice ya ahí, de una nueva orientación. Ellos lo toman la nueva organización es los que salieron y se organizan como movimientos de sostén propio. Esa es la interpretación que ellos le dan, ¿sí? Y ahí se va a explicar por qué implicaciones ha tenido esta nueva cristología y esta nueva organización y todo el cambio en los libros que empezaron a escribirse desde 1900, de la década de 1950 en adelante. Hermano Carlos, ya seguiríamos con el escrito de Waggoner, lo escrito por Waggoner en su libro Cristo y su justicia, ¿sí? Que es un análisis muy interesante, muy bonito, de lo que él escribió, como para que nos quede muy claro que en ningún momento él llegó a siquiera insinuar que el Señor Jesús tomó una naturaleza no caída. Lo escrito en su libro Cristo y su justicia por E.J. Waggoner deja claro cuál era su convicción y su posición frente a esta doctrina. Entonces, ¿dejamos ahí, hermano Carlos? ¿O disponemos de más tiempo? Hermanita, son las 10:22. Tenemos unos 10 minuticos para que los hermanos hagan sus aportes, usted haga el cierre del tema y bueno, poder orar también. Adelante, hermanita. Hermana Argenis, Sí, señora, hermana Diana, buenos días. buenos días, hermana. Bueno, yo quería apuntar a algo. Bueno, ahí uno puede darse cuenta de ese espíritu satánico que tienen los líderes corporativos, hermano, porque, o sea, ¿cuál es el fin de darle? O sea, o sea, uno se puede dar cuenta cuál es la meta de ellos. Bueno, listo. Desvirtuar el espíritu de profecía para unos, pero para aquellos que aún lo consideran importantes, se los entregan adulterado, para que igual, tarde que temprano, los aleje de la verdad. ¿Sí? Como ese plan oscuro tejido por Satanás. Porque mire, hermano, uno se pone a hablar con ellos y parece al revés. Es hasta irónico. Ellos sostienen que los libros antiguos son los que tienen el error, ¿sí? ¿Por qué sostienen esto? Que porque los pioneros no tuvieron toda la verdad, ¿sí? El Señor no les reveló toda la verdad. Que a mí me decía un hermano, hermana, es que usted se puede dar cuenta fácilmente en eso, nada más por los diagramas, ¿sí? Porque el primer diagrama que hicieron no estaba completo, luego lo reformaron. ¿Por qué sucede eso? Porque ellos no tenían toda la luz. Entonces, ¿ustedes por qué argumentan que ahora de repente ellos tuvieron toda la luz y digamos eso, que ellos escribieron eso, si han pasado años y los líderes recogieron, digamos, esa luz actual y es la que le están dando al pueblo? Entonces ellos están tan enceguecidos en eso como que esa es la verdad y no hay otra, ¿sí? Que uno dice, bueno, pero no se toman ni el trabajo de ver, de investigar, de al menos, digamos, como dudar de lo que les dicen. O sea, han tomado la palabra de sus líderes como
como sagrada. Hermanita Adriana, me gustaría saber cuál es su respuesta a la afirmación donde estos señores de la corporación dicen lo que acaba de usted de comentarnos, de que los pioneros cometieron errores y que aún el primer diagrama contenía errores y que ellos no conocían toda la verdad. ¿Cuál fue su respuesta al respecto, hermanita? Qué pena, no estoy escuchando. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén, hermano Carlos, claro que sí, lo Amén, escuchamos. hermano. Sí, sí, hermano, lo estamos. Muy Yo bien. lo Bien, entiendo. hermano, estamos escuchando bien. Hermanita, gracias, hermanos. Hermanita Adriana, parece que usted está hablando con el micrófono silenciado. Me gustaría saber, amablemente, ¿cuál fue su respuesta a lo que ellos le dijeron respecto a que los pioneros elaboraron el primer diagrama y tenía errores y que ellos no tenían toda la verdad? Adelante, hermanita. ¿Ahí me escuchan, hermanos? Sí, señora. Sí. Bueno, Bien. yo les sostuve a ellos que, bueno, evidentemente uno no puede dejar de reconocer que, bueno, el primer diagrama no es que estuviese equivocado, ¿sí? Sino que simplemente ellos, digamos, al hacer el segundo, ellos eh, tenían, digamos, más luz, pero ¿qué pasaba? La luz que ellos obtenían era directamente del Espíritu Santo, de fuentes confiables. Decía la hermana Elena que ellos pasaban noches estudiando un versículo y cuando ya ellos ya no podían entenderlo, el Señor les daba la claridad. Entonces, todo eso que se plasmó en los diagramas fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la evidencia más grande es la palabra de Dios. Usted va a la Biblia y allí usted evidencia efectivamente que ellos no se equivocaron, que el Señor los fue guiando a la verdad, ¿sí? Muy diferente a lo que sucede ahorita, ¿sí? ¿A cuál verdad los están guiando a ustedes? Yo les dije, a la verdad que ellos crearon, ¿sí? No a la que está escrita, no a la que nos dejó el Señor. Muy bien, hermana Adriana. Me gustaría saber si alguno de los hermanos hubiera estado en esa situación. Si algún hermano escucha y dice, es que el primer diagrama tenía errores y ellos, los pioneros, no llegaron al conocimiento de toda la verdad, ¿qué le diría? Alguien que por favor abra el micrófono y opine. Hermano Carlos, los pioneros venían de diferentes organizaciones religiosas donde estaba la confusión, obviamente ellos salieron de Babilonia y ellos poco a poco en estos diagramas fueron consignando el tema de las profecías, todas las líneas proféticas, todo esto de Daniel y Apocalipsis, y más adelante ellos poco a poco, con la luz que el Señor les fue dando poco a poco, y la profeta al lado de ellos fueron corrigiendo los errores, ¿cierto? Los errores que tenían, porque ellos venían contaminados con todos esos errores doctrinales de las otras religiones. Y es una enseñanza para nosotros porque debemos de tener humildad cuando si vemos que nos equivocamos, reconocer nuestro error. Ellos lo reconocieron, sí, tenían a la profeta al lado y poco a poco se fueron aclarando todas estas doctrinas, todo esto, los errores los fueron abandonando todos estos errores, los corrigieron hasta que por completo se les revela toda la verdad, ¿sí? Ellos entienden todas las profecías y los tiempos proféticos y la doctrina, en cuanto a la doctrina, la naturaleza de Cristo, la expiación, etcétera, muchas doctrinas más el sábado, todo esto, y entonces llegan todos a una unanimidad, ¿sí? Ahí no había que el uno creía en esto y el otro, no, todos eran unánimes en afirmar la verdadera naturaleza de Cristo, como es en este caso,
y muchas doctrinas más. Bueno, hermanita Adriana, hermanita Ángela, en el amor de Dios les digo así honestamente que sus respuestas no son convincentes todavía. Ustedes deben sacar un escrito está, hermanos. Tenemos un escrito está al respecto y yo estoy esperando que alguno de los hermanos, por favor, tome la palabra y cite el escrito está y cite el contexto para responder esa pregunta. Adelante, hermanitos. Bueno, hermano Carlos, pues yo recuerdo que del primer diagrama, que en el primer diagrama pues aparece eh, lo que llamamos la profecía de los dos, lo que han llamado ellos la profecía de los 2520 años, ¿no? Que ya no aparece en los otros diagramas. En el primer diagrama tampoco por ningún lado uno ve que esté el año 1844, sino 1843. Y cuando pues estudiamos esos diagramas, al mirar los otros dos ya está corregida la fecha de 1843 a 1844, pues porque se dieron cuenta de que el cálculo no se debe tomar desde principio de año, sino a mediados del año donde salió el decreto, ¿sí? Para estudiar los 2300 tardes y mañanas. Además, pues Elena de White dice que el Señor, cuando ellos hacen esos cálculos de la venida del Señor, pues les permitió que cometieran ese error, ¿sí? Y que después ellos se dan cuenta. Pero no tengo exactamente la cita, ni del espíritu de profecía, ni de los diagramas. Está en Habacuc que el Señor les dio la orden de que fueran fueran diseñados esos diagramas para que en un cuadro como esos, en una tabla como esos, uno pudiera mirarla y dar muchas interpretaciones, dar muchas explicaciones y explicarle a otro todas las profecías que están encerradas ahí, de Daniel y Apocalipsis. Muchas gracias, hermana Argenis. ¿Alguien más quiere, por favor, opinar, aportar al respecto? Bueno, hermanos, a mí me parece que estas situaciones nos ponen a nosotros en una realidad, ¿cierto? En una realidad donde solamente cuando seamos confrontados nos vamos a dar cuenta la situación en la que nos encontramos, ¿cierto? Porque habrán personas que honestamente piensan eso, seguramente no tienen quizás la mala intención de desdeñar el trabajo de los pioneros, porque sencillamente desde los púlpitos sus pastores les han enseñado estas cosas, ¿cierto? Pero es importante, hermanos, que pasen estas cosas entre nosotros, porque, esto nos prepara. Allá en Primeros Escritos, página 74. Primeros Escritos, página 74, hermanos. Cuando nosotros estudiamos las tablas de Habacuc, encontramos esta cita. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor. Por favor, hermana Adriana, la próxima vez que alguien le diga que el diagrama tenía errores, usted dígale, sí, pero aquí está la cita del Espíritu Santo. Ese diagrama fue dirigido por la mano del Señor, aún con errores. ¿Y por qué? He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. Que las cifras eran como Él las quería. Que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla
hasta que la mano de Dios se apartase. Nosotros no vamos a negar que el diagrama de 1843 trajo algunos errores en las cifras, porque así está escrito y esa es la providencia de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, porque su mano, la mano de Dios, cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras. Y Dios, fue la voluntad de Dios que nadie se dé cuenta de ese error hasta que la mano de Dios se aparte del error y los hermanos puedan ver el error y lo corrijan. Entonces, hermana Adriana, hermana Ángela, hermana Argenis, esta cita la debemos tener a mano. Nosotros no podemos negar los errores de los diagramas de 1843, pero ese chasco no fue chasco. Y voy a dejarles la tarea, hermanitos, por favor, revisar el tema en el canal de YouTube que se llama El chasco que no fue chasco y las tablas de Habacuc. Porque nosotros no podemos dejarnos llevar de estos comentarios, porque la profeta de Dios, también aquí en la colección Spalding y Magan, dice: vi que la verdad debe ser declarada en tablas, que la tierra y su plenitud es del Señor y que los medios necesarios no deben ser escatimados para declararla claramente. He visto. Dios le mostró en visión a la profeta, porque de esa manera es que se comunica Dios con sus verdaderos profetas. He visto que el viejo diagrama fue dirigido por el Señor y que ni una cifra de este debe ser alterada, excepto por inspiración. En 1850, Dios le muestra por inspiración a la profeta que debe hacerse otro nuevo diagrama. He visto que las cifras en el diagrama eran como Dios las quería. Eso no fue una voluntad de los pioneros, ni un antojo de Charles Fitch, ni Otis Nichols. Como Dios las quería, las cifras, y que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que su mano se apartase. Hermanos, la profeta también da testimonio de que en los primeros 50 años el Señor desarrolló a través de los pioneros todo el sistema doctrinal y ellos fueron aprendiendo la verdad poco a poco y la senda de los pioneros fue como la luz de la aurora que iba en aumento hasta que el día les esclareció y el lucero de la mañana salió a relucir en sus corazones. Todo el sistema de doctrina de la denominación, del adventismo puro, se desarrolló en los primeros 50 años. Esas doctrinas, hermanos, se desarrollaron mientras la profeta vivía. Después de que la profeta murió, no ha habido ni una sola doctrina nueva que haya sido dentro del adventismo verdadero aceptada ni descubierta. Las doctrinas de demonios de la conferencia general sí han sido aceptadas y descubiertas. Ellos tuvieron credo y tienen hasta ahora 27, luego 28, y ellos han inventado otras doctrinas desde 1930 con la Trinidad, 1957 con las doctrinas evangélicas y católicas. Entonces, nosotros no podemos, hermanos, permitir que las personas vengan a decir lo que quieran, lo que se les antoje de los pioneros y la profeta, cuando tenemos un escrito está. Tenemos que enseñarle a la gente y decirle los errores de los cuales ustedes se escudan y sus pastores y sus ministros se escudan, tienen un fundamento profético y aquí está escrito. Eso es, mis amados hermanos. Adelante, hermanita Argenis. Gracias, hermano Carlos, ¿no? Ahí el problema entonces grave es que como han desechado los testimonios, entonces van a decir, bueno, entonces Elena de White está justificando el error, los errores de los pioneros. Ese es lo que ha ocurrido lo que ocurre cuando se abandonan los testimonios, ¿no? Bueno, hermano Carlos, nuevamente muchas gracias. Gracias, hermanos, por su presencia aquí en la escuela sabática. Hermanos,
Hermano Jairo. Hermana, sí, hermana. Sí, hermana, siempre que uno va a hablar algún tema con alguna persona, pues lo primero que yo les digo es, bueno, ¿usted cree en los escritos de la palabra de Dios? Bueno, me dicen que sí. Digo, ¿cree en los escritos del Espíritu de Profecía? Porque si no va a creer en eso, pues, ¿para qué nos ponemos a dialogar, no? Entonces, si me dicen que sí, entonces ya uno entra en conversación con ellos, ¿no? Si le dicen que no, pues ¿para qué van a poner a...? Eso es como con una persona que nunca ha estudiado la Biblia y uno les habla de la Biblia y ellos no creen, pues ¿para qué van a dialogar con esas personas? Perder el tiempo, ¿no? Ujú. Y mostrarles entonces, hermano Jairo, por qué fue necesario que el Señor llamara, escogiera un profeta, por cuáles son las razones, ¿no? Bueno, hermano Jairo, muchas gracias por su aporte. Entonces, hermanos, si es la voluntad del Señor, nos volveremos a congregar en las horas sagradas del Santo Sábado, en el próximo sábado, en la hora acostumbrada para la escuela sabática. Vamos a arrodillarnos, vamos a dar gracias por haber tenido el privilegio de estar aquí estudiando y vamos a encomendar al predicador en el segundo estudio. ¿Alguien iba a hablar? Sí, Bueno, hermanita Argenis, yo quiero que, por favor, oremos por la hermana Dalila. Hermana Dalila, yo me voy a comprometer con usted, hermanita, entendiendo la situación que usted vive en esa casa donde está. Me voy a comprometer con usted y si es necesario ir hasta Bogotá, donde usted vive, a trasladarla hasta su casa que tiene en Ibagué y si es necesario hacerle arreglos pertinentes o lo que sea necesario para que usted pueda vivir independiente de una influencia maligna, satánica, porque en ese hogar lo que usted está padeciendo es eso. De corazón le digo, hermanita, la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos recibir a los incrédulos en nuestros hogares, que los que vienen con doctrinas de demonios no debemos recibirlos porque al recibirlos participamos de sus pecados. Y el apóstol Pablo dice, ni aun comáis con ellos, menos debemos permitirles que lleguen orondos a nuestro hogar a orar por nosotros, a tratar de sacarnos los demonios, porque los endemoniados son ellos. Yo me voy a comprometer con usted, hermana Dalila, y con esto cerramos. Por favor, hable con su hija y con los ancianos de ese lugar para que tengamos una conversación vía Zoom y vamos a demostrarles a ellos quiénes son los traidores, quiénes son los disidentes, con evidencias. Si ellos aceptan la reunión es porque no tienen miedo de ser descubiertos. Les vamos a dar una hora para que hablen ellos y que me den un espacio de una hora a mí también. Estaremos orando por eso. Vamos a orar, hermanos. gracias, hermano Carlos. Vamos de rodillas. Bondadoso Señor y Padre nuestro, damos gracias por la linda oportunidad que tenemos de reunirnos, aún gozando de libertades, de tener un canal y de a través de ese canal levantar la voz y dar a conocer la verdad que es en Cristo Jesús, permitir que otras personas conozcan este canal y se hayan acercado y los que se acercarán en un tiempo no muy lejano, porque conocerán la verdad y nos hará libres, porque la verdad nos ha hecho libres. Gracias, bondadoso Padre, por extendernos la vida, el tiempo de gracia y darnos la oportunidad de podernos preparar y de seguir estudiando, Señor. Dejamos en sus santas manos la situación de nuestra hermana Dalila y el ofrecimiento que nuestro hermano Carlos ha hecho. Vamos a orar todos en unidad para que, si es la voluntad del Señor, permitir que nuestro hermano tenga este encuentro
vía Zoom con estas personas. Y si no, pues ya entenderemos cuáles son los propósitos del enemigo y poder ayudar a nuestra hermana que nuevamente pueda estar en su hogar con más tranquilidad, con más libertad para poder hacer sus cosas y expresar sus convicciones. El Señor conoce su corazón y sabe ese espíritu misionero que hay en ella. Bendícela, Señor. Igualmente bendice a nuestros hermanos. Aparéjales en sus dificultades, en sus grandes necesidades que todos tenemos. Muchas gracias, Padre Santo, y encomendamos a nuestro hermano en el segundo servicio, en este estudio que se va a iniciar. Dirígele, Señor, sus palabras, sus pensamientos, sea el Espíritu Santo hablando a través de él, igualmente concediéndonos a nosotros el deseo sincero, la reverencia y el gozo de poder cada sábado ser fortalecidos en la fe a través del conocimiento de su palabra y de las profecías que vemos a nuestro alrededor cumpliéndose. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos, por su apoyo. Amén. Dios los bendiga a todos. Después hablaremos por el interno, hermano Carlitos. Que Dios lo bendiga.